Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió antes de llegar al Sinaí? En Éxodo capítulo 19, vemos que llegaron al monte Sinaí. En el capítulo 18, Moisés se encontró con Jetro, quien era su suegro. Jetro le aconsejó una estructura por la cual él podría guiar al pueblo de Israel, ¿Sabías que toda iglesia necesita un sistema o estructura? Sin estructura una iglesia no permanece. Jetro era un hombre muy inteligente. Jetro le dijo a Moisés que él no podía hacer todo solo, porque son muchas personas, y tú no puedes juzgar en cada caso donde se presentan dificultades. Por ello tienes que repartir responsabilidades. Jetro le presentó la estructura, desde arriba hacia abajo. Le dijo que colocara líderes para ciertos ámbitos, y debajo de ellos otros líderes, y así sucesivamente. Le presentó la estructura de una hermosa pirámide. Esto le salvó la vida a Moisés. De la misma manera tiene que ser en la iglesia. Es importante que la iglesia esté estructurada. En la iglesia que no hay estructura, hay caos. La iglesia tiene que ser estructurada porque si no, el líder es sobrecargado. Por eso un líder principal debiera tener otros líderes bajo su cobertura, y así sucesivamente hacia abajo. Jetro era un hombre inteligente. Esto lo encontramos en el capítulo 18 de Éxodo. Esto sucedió poco antes de llegar al Sinaí. Poco antes de llegar al Sinaí, Moisés fue aconsejado por Jetro. Esto lo vemos en el capítulo 18. ¿Pero qué sucedió en el capítulo 17? En el capítulo 17, 2 semanas antes que llegaran al monte Sinaí, a las bodas, poco antes de llegar al Sinaí, fueron atacados por Amalek. ¿Quién era Amalek? Amalek era un pueblo que atacó a Israel luego de que éste salió de Egipto. Repito, todo en la salida de Egipto con sus diversas connotaciones es un cuadro tipológico del arrebatamiento. El arrebatamiento sucederá en un abrir y cerrar de ojos, en un instante. Podríamos decir tan rápido como solemos guiñar el ojo. El Antiguo Testamento nos muestra varias estaciones, simbolismos y sombras, como en cámara lenta. La salida de Egipto no es una cronología en cuanto a su significado simbólico del arrebatamiento, pero allí encontramos unos cuantos cuadros tipológicos del arrebatamiento. Y ahora, poco antes de las bodas, fueron atacados por Amalek, por este pueblo. ¿Te acuerdas que los egipcios los persiguieron después que salieron de Egipto? Pero los egipcios no pudieron atacar a Israel. Ellos los persiguieron, pero no pudieron atacarlos porque se ahogaron. Se ahogaron en el Mar Rojo. Los soldados egipcios se ahogaron. No pudieron dañar a Israel. Pero en el caso de Amalek fue diferente. Esta fue la única batalla que Israel tuvo durante el proceso de la salida de Egipto. En este caso Israel tuvo pérdidas. Quisiera mostrarte qué relación tiene Amalek con el coronavirus. Porque nosotros como Iglesia de Cristo también somos atacados. Quiero mostrarte la relación y conexión. Para ello tenemos que ir a 2 pasajes en el Antiguo Testamento que nos muestran la historia de Amalek. Existen 2 pasajes. El primero lo encontramos en el capítulo 17 de Éxodo. Leemos ahora los versículos 8 al 16, en la versión Reina Valera 2015. Entonces vino Amalek y combatió contra Israel en Refidim. Aquí nos tenemos que detener un poco para mostrarte lo siguiente. Por una parte Amalek y por otra Refidim. ¿Qué sucedió en Refidim? En Refidim, que significa dispersar y refrescar,
En sí, Refidim significa refrescar. Eso es lo que significa. En Refidim estuvo acampado Israel y allí bebieron agua de la roca. Dios hizo fluir agua de la roca y allí en Refidim, luego del largo viaje que implicó la salida de Egipto, los israelitas ya estuvieron varios meses de camino. Estaban en Refidim 2 semanas antes de llegar al Sinaí. Estuvieron 50 días de camino. 2 semanas antes de llegar al Sinaí, acamparon y se refrescaron. Permitieron que el Señor los refresque, porque la roca es Cristo. El agua que fluye de la roca es un cuadro simbólico respecto a que nosotros somos refrescados diariamente por medio de la palabra de Cristo. Jesús es nuestra agua viva. Cada día que escuchamos de Jesús, cuando pensamos en Él, estamos bebiendo agua fresca. Si contemplamos su persona y la perfección de su obra en la cruz, estamos bebiendo agua fresca de la roca que es Cristo. Amén. ¿Ves? Esta historia tiene un aspecto espiritual que también es válido para nosotros y a su vez un aspecto natural. El aspecto natural tiene que ver con el coronavirus. El aspecto espiritual es válido para nosotros, porque nosotros también somos atacados espiritualmente por Amalek. Amalek significa trabajo, rendimiento y propio esfuerzo. Amalek proviene de la palabra amal. Esta significa trabajo o esfuerzo agotador. Nosotros, los que entramos en el reposo por medio de la fe, también podemos ser atacados una y otra vez por Amalek, justamente en los momentos que pensamos que nosotros tenemos que aportar algo de nuestra parte. Cuando salimos del ámbito del reposo de la fe y comenzamos a movernos en el ámbito de las obras, en ese sentido las obras no coinciden con la fe. ¿Ves? Verdadera fe tiene como consecuencia buenas obras, pero las obras no te salvan. A veces en el ámbito de nuestros pensamientos entramos otra vez en el ámbito de esforzarnos en propias obras. En tal caso, creemos que tenemos que hacer todo ello para que Dios haga tal o tal otra cosa en nuestra vida. También nosotros somos atacados una y otra vez por Amalek. Sucede en aquellos momentos en que somos tentados a salir del ámbito del reposo de la fe. En esos momentos, el enemigo Amalek se presenta delante de nosotros, justamente en aquellos momentos en que estamos tentados a preocuparnos, cuando estamos tentados a dudar. En hebreo, el número 240 corresponde con Amalek. Safek, la palabra hebrea para duda, también tiene el número 240. Safek significa dudar. En hebreo, Amalek y Safek tienen el mismo número. En la gematría hebrea tienen el mismo. Cuando la duda se presenta delante de nosotros, es Amalek quien nos ataca. Si presión o deseos desmedidos se presentan delante de nuestra nariz, es Amalek quien se presenta delante de nosotros. Amalek quiere sacarnos de la dimensión del reposo de la fe y dirigirnos otra vez hacia el esfuerzo de las propias obras. Así es Amalek. Amalek persiguió a Israel. Seguimos leyendo a partir del versículo 9. Y Moisés dijo a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir contra Amalek. Bueno, la buena noticia es que Josué venció a Amalek. Ok, Amalek fue vencido. Mañana yo estaré sobre la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Moisés dijo esto, versículo 10. Josué hizo como le dijo Moisés y combatió contra Amalek, mientras Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Sucedió que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. De vez en cuando Moisés también se cansaba. Era un gran esfuerzo estar constantemente con los brazos alzados. Se cansaba y dejaba caer los brazos. En esos momentos Amalek prevalecía. En esos instantes vencía el enemigo. Josué perdía la batalla, pero mientras Moisés tenía la vara y los brazos levantados, Josué e Israel ganaban la batalla.
Siguiente versículo. Ya las manos de Moisés estaban cansadas, por tanto tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. ¿Ves? La bendición fluye desde la mano de Dios hacia las manos de los líderes. Ellos reciben la palabra que la Iglesia actualmente necesita. En medio de esta crisis que estamos viviendo, es momento de apoyar y sostener a los líderes. Ese es tu trabajo en medio de esta batalla. Esta es tu tarea. Sostiene a los líderes, no importa dónde estén. Apoya a tus líderes. Sostiene sus brazos levantados, porque la mano de Dios, la bendición de Dios viene sobre ellos. Entonces ellos reciben una y otra vez maná fresco, agua fresca de la roca que pueden compartir con las ovejas. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. ¿Ves de qué manera pueden mantenerse firmes las manos de los líderes? Cuando son sostenidas. Aleluya. Así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol. Y así derrotó Josué a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Josué derrotó a Amalec. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe esto en un libro como recordatorio y di claramente a Josué que yo borraré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre: El Señor es mi bandera. Aleluya. El Señor es mi bandera. Esto es Jehová Nisi. El Señor es mi bandera. Versículo 16. Y dijo: por cuanto alzó la mano contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Ten en cuenta esto. Esta es una expresión muy interesante. La batalla de Israel contra Amalec nunca acabó. En el holocausto de los judíos estuvo activo el espíritu de Amalec. Tenía una meta: la aniquilación de Israel. Esa era su meta. Esa era su meta. Y hasta el día de hoy Israel lucha y se defiende contra su aniquilación, pretendida por diversos enemigos. Los rabinos sostienen lo siguiente. Los rabinos dicen que Amalec es un espíritu contrario al Mesías. Amalec es un espíritu enemigo de Israel. Nosotros afirmamos que Amalec es el espíritu del anticristo. Los rabinos afirman que Amalec es un espíritu enemigo de Israel. Los rabinos afirman que Amalec desapareció como nación, pero su espíritu todavía vive hoy sobre la tierra. Amalec es un espíritu. Amalec es un espíritu. Para nosotros es un espíritu contrario a Cristo. Para Israel son sus enemigos. Este es el espíritu de Amalec. El espíritu de Amalec se ha propuesto la aniquilación de Israel. La aniquilación de Israel. ¿Te acuerdas de aquello que estaba escrito a la entrada de los campos de concentración? Trabajo hace libre. Amalec significa trabajo. ¿Ves? Este espíritu antisemítico, los rabinos afirman que este espíritu sigue existiendo actualmente. Los rabinos afirman que este espíritu sigue existiendo actualmente. Como habíamos leído, de generación a generación. El Señor tendrá guerra contra Amalec de generación en generación, de generación en generación, de una generación a la otra. Israel tiene que luchar hasta el día de hoy, porque la meta de Amalec es aniquilar. Su meta es aniquilar. Encontramos muchas cosas en este pasaje. Encontramos sabiduría para nosotros. Comprendemos que Amalec quiere sacarnos del reposo de la fe
y empujarnos a que nos movamos en el ámbito de las propias obras. ¿No es esto lo mismo que está escrito en la carta a los Gálatas? Ellos habían sido salvados por medio de la fe, y luego Pablo tuvo que llamarles la atención preguntándoles si ahora querían seguir andando bajo las obras de la ley. ¿No es esto semejante a la carta a los Gálatas? El espíritu de Amalek. El espíritu de Amalek es para Israel un enemigo real. ¿A quiénes atacó el espíritu de Amalek? Ahora nos trasladamos a nuestra crisis actual, en la situación actual. Como dije hace algunos minutos, existe un segundo pasaje en la Biblia que nos describe a Amalek y su forma de ataque. Este ataque lo encontramos en Deuteronomio. Nos dirigimos hacia allí. Deuteronomio 25, versículos 17 al 19, versión Biblia de las Américas. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. Repito, Amalek pudo atacar a Israel. Amalek pudo lastimar y dañar a Israel. Los soldados egipcios se ahogaron. Los israelitas tuvieron que vencer a un único enemigo. Sucedió 2 semanas antes de llegar a la fiesta de bodas en el Sinaí. Versículo 18. Como te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado. Y él no temió a Dios. Amalek es el enemigo de los ancianos y débiles. Justamente esto es lo que está haciendo el coronavirus. Está matando a las personas ancianas y a los débiles. Amalek es un espíritu. La crisis del coronavirus afecta sobre todo a los grupos de riesgo. Esos son los débiles, aquellos que sufrieron enfermedades previas y a personas ancianas o mayores. Ese es Amalek. Amalek no pudo vencer a Josué, pero Amalek pudo dañar y vencer a las personas ancianas y a los débiles. En ese ámbito Israel tuvo pérdidas. Poco antes de llegar a la fiesta de bodas, las personas ancianas y los débiles fueron atacados por Amalek. El coronavirus está atacando a personas ancianas y a los débiles. Esto tiene una razón de ser. Tiene una razón. Te la mostraré en un momento. La razón por la que los ancianos y los débiles son atacados. Versículo 19. Por tanto, sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides, no lo olvides, no lo olvides. ¿Lo ves? Amalek es algo que no olvidamos. Que suceda algo antes del arrebatamiento que afecta a todo el mundo permite revivir a Amalek. ¿Quiénes son atacados? Los agotados de la retaguardia, los débiles, los ancianos, ellos son atacados. Porque, ¿sabes? Tú tienes que entender cómo salieron de Egipto. Salieron de esta manera. Primero participaron de la cena pascual. Pesaj, fueron fortalecidos, pero ¿cuánto tiempo estuvieron de camino? 50 días. Estuvieron 50 días de camino. Todos salieron fortalecidos de Egipto, pero durante este viaje algunos se cansaron. ¿Quiénes? Las personas mayores, los ancianos y los débiles. Exactamente este grupo de personas es atacado. Ese es el grupo destinatario que justamente en esta crisis del coronavirus es más atacado. Amalek está reviviendo, no lo olvides. Es exactamente eso lo que estamos experimentando justamente ahora. Se cansaron durante el viaje, estuvieron sobrenaturalmente de camino durante 50 días, pero los más débiles o los mayores se cansaron. Todos salieron sanos de Egipto, pero durante el viaje se cansaron. Si estuvieras caminando por el desierto, tus pies lo notarían, o cruzando el Mar Rojo, eso lo notaría nuestro cuerpo. Mayormente lo notó este grupo de personas. Amalek atacó la retaguardia, por tanto los ancianos y los débiles eran los últimos.
Justamente allí Amalek pudo traer destrucción. ¿En qué ámbito puede destruir el coronavirus? Justamente en la retaguardia, en las personas mayores y en los débiles. Aquí tenemos un cuadro tipológico. Poco antes de las bodas, ese ataque. ¿Lo ves? Nosotros creemos en el Salmo 91 y creemos que cada iglesia debería colocar a sus miembros bajo la protección del Salmo 91. Gracias a Dios, no hemos tenido hasta ahora ningún infectado con el coronavirus en nuestra iglesia y ministerio. Pensamos que se nos había presentado el primer caso la semana pasada. A esta persona se le hizo el test y le salió negativo. Aleluya. No es una persona de Suiza, de un país vecino muy allegada a nosotros. El test salió negativo. Yo creo que fue así porque estamos bajo la protección del Salmo 91. Amén. El Señor nos está protegiendo colectivamente bajo el Salmo 91. Pero sabemos también que generalmente visto, el coronavirus también puede afectar a cristianos. Hay muchos cristianos que han sido atacados por este virus. También han muerto algunos de ellos. Por ejemplo, personas que estuvieron presentes en reuniones de oración. Allí hubo muchos contagios. Nosotros oramos por las iglesias, por los pastores, por el liderazgo. Esto no debería suceder. Estas cosas no son buenas. Oramos por estas personas y por las familias. Los creyentes no son automáticamente protegidos. ¿Lo comprendes? Pero yo creo que si nos colocamos bajo el Salmo 91 en relación con Dios, aleluya, entonces tenemos la protección de Dios. Amén. Agradecemos al Señor por mantener su mano de protección sobre nosotros. Amén. Y seguimos orando colocándonos bajo la protección del Salmo 91 para seguir cubiertos por sus plumas. Pero generalmente no podemos afirmar que todos los cristianos sean exceptuados de esta enfermedad. De la misma manera también Israel fue atacado en aquella oportunidad. Amalek pudo atacarlos. Tocó a los ancianos y a los débiles. ¿Por qué razón justamente ahora las personas mayores y los débiles son atacados por el coronavirus? ¿Sabes? Nosotros tenemos que entender que justamente ahora, lo que digo ahora es oficial, no son teorías conspirativas. Puedes encontrar esto tú mismo en Google, que existe un plan para lograr colocarle un chip a 1 millardo de personas hasta el año 2030. Son los planes oficiales de grandes empresas y patrocinadores. Puedes googlear y encontrarlo. Esto es oficial. En países muy pobres muchos no tienen un pasaporte o documento de identidad. Quieren alcanzar este objetivo hasta el año 2030. Esta agenda se llama ID 2020. Durante los siguientes 10 años se quiere implantar chips a 1 millardo de personas para poder tener su identificación. No se trata de una teoría conspirativa. Puedes encontrarlo buscando en Google y encontrarás estos datos en la página oficial. Lo que sucede es que las personas mayores mayormente no permiten que les implanten un chip. Amén. Estos ancianos dicen, eso no lo necesitamos más. No precisamos eso, no queremos eso. Amalek ataca a este grupo de personas, justamente a estos grupos, porque ellos también frenan. Estos grupos frenan, y hay quienes que no quieren que sus planes sean frenados. En cuanto al coronavirus, hay algo muy interesante en ello. Es un acontecimiento que no lo podemos poner simplemente de lado. La palabra corona se compone de 6 letras. C-O-R-O-N-A. Corona, 6 letras. Si sumas el valor numérico de estas 6 letras, entonces llegas al número 66. Lo ven en este gráfico. Aquí tienes las letras y los valores numéricos juntos. La palabra corona se compone de 6 letras. El valor numérico da como resultado 66. Y si juntamos estos resultados, vemos este número, o sea, 666. El coronavirus
coronavirus nos muestra lo siguiente. El coronavirus nos muestra, y es un cuadro simbólico de aquel que pronto gobernará este mundo. El coronavirus no es el anticristo, tampoco es la marca del anticristo. El coronavirus no es el anticristo, tampoco es la marca del anticristo. Pero el coronavirus nos muestra que así como ahora todo el mundo se concentra en una sola cosa, pronto todo el mundo será gobernado por una sola persona. Por una persona, repito, yo no afirmo que el coronavirus es el anticristo, tampoco es la señal o marca del anticristo, pero lo que vemos en esto es un cuadro de cómo es cuando todo el mundo se concentra en una sola y la misma cosa. El próximo bloqueo vendrá que el día en que seamos arrebatados. El próximo bloqueo vendrá que el día en que seamos arrebatados. Allí se establecerá el siguiente gran bloqueo, el día que la iglesia sea arrebatada. ¿Podría haber otros bloqueos hasta entonces? Ciertamente. Podría aparecer otra peste. Podrían aparecer otras pandemias, por supuesto. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, faltarán millones de personas en el mundo. Entonces se establecerá el mayor bloqueo. Lo creo en un 100%. Ahora la humanidad está siendo entrenada para bloqueos y eso es lo que nos está mostrando la crisis del coronavirus. No es ninguna casualidad que en la palabra corona encontremos la cifra 666. La crisis del coronavirus no es la marca del anticristo, pero entrena a un mundo unido para lo que hará el anticristo. Une al mundo bajo el hechizo del anticristo. Puedes observar que todo el mundo está atado. Hay que hacer lo que estamos haciendo ahora porque no tenemos ninguna otra posibilidad. El aspecto positivo de esto es que la verdadera marca del anticristo, el 666, se le implementará a los seres humanos cuando la iglesia ya no esté más sobre la tierra. A partir del capítulo 4, la iglesia ya estará en el cielo. Los capítulos 1, 2 y 3 del Apocalipsis tienen que ver con el cuerpo de Cristo. A partir del capítulo 4, se trata de acontecimientos que sucederán cuando nosotros ya fuimos arrebatados. La marca del anticristo la encontramos en el capítulo 13. En ese momento ya ha pasado mucho tiempo que la iglesia no estará más sobre la tierra. Se trata de algo que tú y yo no experimentaremos, porque nosotros fuimos sellados de otra manera. Amén. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro sello. No seremos sellados con el número 666, porque ya estaremos hace rato con el Señor en el cielo. Pero lo que contemplamos ahora es el comienzo, es la preparación, es la puerta de entrada hacia los siguientes pasos que se irán estableciendo a nivel mundial. Préstame atención, por favor. Hace 30 días nadie se hubiese imaginado que globalmente, por ejemplo, Nueva York, Los Ángeles, Londres, Singapur, Australia, Europa, las grandes ciudades, París, Berlín, todas las ciudades grandes del mundo, en Europa y en todos los continentes estarían desiertas. Hace 30 días nadie hubiese creído esto. Hace 60 días podríamos haber predicado del arrebatamiento y la mitad de los que nos creen ahora no nos hubiesen creído. En el lapso de 30 días el mundo está detenido. Un gran bloqueo. Las grandes ciudades como Nueva York, Londres, las grandes ciudades en bloqueo, un gran parón. Si hubieses dicho esto hace 30 días, nadie te lo hubiese creído, pero sucedió y todo está parado. Para nosotros esto es al fin y al cabo una ¿qué? Una señal para arrojar nuestras redes, ganar muchas personas para el reino de Dios y alegrarnos en que Dios tiene un maravilloso plan. Amén.
¿Sabes? Algunas personas dicen, ustedes los predicadores del arrebatamiento predican un mensaje que es una estrategia de salida, una estrategia de escape. Bueno, Dios tuvo una estrategia de salida para el pueblo de Israel. Amén. Dios tuvo una estrategia de salida para el pueblo de Israel luego de los 400 años de esclavitud egipcia. Amén. Dios tuvo una estrategia de salida para José. Dios tuvo una estrategia de salida para otros. Dios es un Dios que nos libera. Dios es un Dios que nos concede una salida. Amén. El éxodo de Israel fue su salida. ¿Salida o escape de qué? De la esclavitud de Egipto. Para salir de la esclavitud del mundo hay una estrategia de salida. Habrá un éxodo de la iglesia. El arrebatamiento. El arrebatamiento. La esperanza bienaventurada para que nosotros no estemos tristes. Para que nosotros tengamos una esperanza, para que nosotros tengamos una esperanza. Aleluya. ¿Qué hace esta esperanza? Esta esperanza nos anima y nos permite trabajar como nunca antes, no porque lo tengamos que hacer, ni por volver a las obras de la ley, sino porque vemos la gran posibilidad de ganar a personas para Cristo como nunca antes, porque se trata de un tiempo predeterminado por Dios, un tiempo en que Dios nos concede nuevas ideas. Si en este momento alguien está escuchando este mensaje, quizás estás delante de una pantalla o lo estás escuchando por los diferentes medios y no conoces a Cristo como tu Salvador personal, te quiero brindar ahora la posibilidad de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque arrebatada será la persona que es salva. Ser salvo significa estar preparados. Puedes prepararte simplemente recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador, recibiéndole. Quiero orar junto contigo una breve oración. Quiero orar junto contigo una breve oración. En este momento arrojamos la red. Jesús entrará a tu vida y será tu buen pastor. Habré de orar frases breves, haciendo una pausa, para que puedas repetir lo que digo. En aquel lugar donde te encuentres, repite esta oración conmigo. Es el momento más importante de tu vida. Amado Padre Celestial, te agradezco por Jesucristo. Él fue a la cruz. Él murió por mí. Me ha perdonado todos mis pecados y resucitó al tercer día. De esa manera también yo puedo experimentar resurrección, porque mi resurrección será el arrebatamiento, vida eterna, unido con Jesús, invitado a las bodas del Cordero, unidos para siempre por la eternidad, con el Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Te recibo como mi Salvador personal. Amén. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Si has hecho esta oración por primera vez, entonces, por favor, cuéntanos de ello. Escríbenos unas frases a nuestra dirección de correo electrónico, ministerio@iglesiadelinternet.com. Nos alegraremos de oír de ti, enterándonos que Jesús ahora también es tu Señor y Salvador, que fuiste bendecido por medio de esta enseñanza del arrebatamiento. Amén.